Bienvenidos a Sin Fórmula Médica, el podcast de los expertos. No se trata de recetar, se trata de informar y de conversar sin tabús. Soy Juliana Suárez, gastroenteróloga. Soy Fernando Rosero, sexólogo, y hoy vamos a hablar de cómo el estrés puede afectar tanto la parte de la digestión como de la sexualidad. Oye, Fer, un paciente en estos días me dijo que cada que tenía exámenes finales el intestino se le cerraba. Pero no me vas a creer lo más curioso. Era únicamente con matemáticas. ¿Matemática? Sí, yo creo que era lo que más le estresaba. Ok, yo quiero contarte algo que me dijo una paciente o que consultó hace poquito por lo siguiente. Cada vez que tenía dificultades o una conversación con su jefe, inmediatamente tenía problemas intestinales que le estaban disminuyendo su capacidad para tener relaciones sexuales. Es como si estuviera en una abstinencia. Algo así, tal cual. Entonces, hoy vamos a ver cómo tienen que ver estos dos factores en la vida sexual y en el tema intestinal. Nos conectamos la sexología y la gastroenterología de una manera que ustedes ni se habrían imaginado. Pero es interesante cómo el estrés puede afectar la sexualidad y cómo afecta al sistema digestivo. ¿Qué piensas sobre eso, Fer? Está clarísimo, Juli, que la sexualidad es uno de los factores que más se ve afectado y en primera instancia cuando estamos estresados. El estrés nos lleva a disminución del deseo, de la posibilidad de tener una buena erección en el caso de los hombres y de lubricación en las mujeres. ¿Pasa lo mismo con los pacientes en el tema gastrointestinal? Sí, imaginémonos un león que entra aquí y tenemos que salir corriendo para huir del león. En ese momento todo el cuerpo y todas estas hormonas de estrés, adrenalina y cortisol están enfocados en bombear, que el corazón bombee suficiente sangre, que llegue suficiente al cerebro, pero el intestino digamos que pasa a un segundo plano. Es como si todo lo que tuviera que ver con placer, comer, hacer popó, sexualidad, se fuera a un tercer plano cuando hay estrés. Es decir, la sexualidad y el tema intestinal se pierden muy rápidamente y te estoy entendiendo que también es de las últimas cosas que llegan a aparecer. Juli, cuéntame un poco más a profundidad cómo el estrés puede afectar el tema gastrointestinal. El cerebro y el intestino son una pareja que están conectados y están conversando todo el tiempo como si fueran, yo lo imagino siempre como dos televisores que están transmitiendo en paralelo. De hecho, el intestino es el primer cerebro y tiene más neuronas y nervios que la médula espinal. Y todo lo más trascendental que sentimos a lo largo de nuestra vida, el amor, la rabia, el miedo, la ansiedad, la sentimos primero en este cerebro, en el cerebro intestinal, que le envía señales al segundo cerebro, al cerebro de la cabeza. Y este cerebro de la cabeza entonces le puede mandar otra respuesta, cambiar el movimiento del intestino, diarrea, estreñimiento, dolor. Así es que las personas dicen gastritis, puede cambiar la microbiota intestinal, que es el universo de animalitos que vive en el intestino. Entonces, el estrés puede detonar una serie de síntomas que se sienten en el intestino y que también lo está viviendo el cerebro en paralelo. Yo me imagino que el estrés afecta profundamente también la sexualidad. Juli, sin lugar a dudas, mira, podemos definir tres de las más frecuentes o de las que más claramente tenemos identificadas hasta ahora. Primero, tener estrés generalmente lleva a que las personas no se sientan conectados con su sexualidad. Tú lo decías con el ejemplo de León. Cuando uno tiene otras preocupaciones, cuando está debiendo la casa, el carro, pues obviamente entendemos que ahí va a ser muy difícil conectar con el deseo sexual. Entonces, esa es la primera vía. La segunda, cuando uno tiene estrés, Juli, necesita muchísimo que muchas de las hormonas para estar en ese estrés se estén desarrollando, pero también lleva a que muchas de las sustancias que no son vitales, como sería en este caso la sexualidad, dejen de formarse en las cantidades que tienen que formarse para que nosotros podamos tener, digamos, una buena sexualidad. Voy a ponerte un ejemplo. Imagínate un carro nuevo que no tiene gasolina. Uno de entrada sabe que el carro debería funcionar, pero si no tiene gasolina no funciona. Eso es lo que pasa con el estrés. Nosotros puede ser que físicamente estemos bien, pero ese estrés va haciendo que poco a poco la gasolina que va a mover ese deseo no se presente, ¿ok? Y al no tener hormonas, pues cada vez voy a tener menos actividad y menos función sexual. Y lo tercero, cuando yo tengo estrés, ese mismo estrés va haciendo que sustancias o estructuras como los vasos sanguíneos en el hombre, que son fundamentales para que pueda tener una erección,
no estén presentes. Por lo tanto, es frecuente que los hombres no tengan erección. Y tú me vas a decir, bueno, ¿y las mujeres? A las mujeres les pasa exactamente lo mismo con los vasos sanguíneos y no pueden tener una buena lubricación. Hay muchas más, Juli, pero esas tres creo que son las tres más frecuentes y las que podemos poner hoy sobre la mesa. Ahora viene la pregunta de cómo saber si lo que yo tengo a nivel de sexualidad o en la parte digestiva es por estrés o es por algo físico. Porque si bien el estrés ya, digamos, lo consideramos como un factor detonante, causante de síntomas digestivos, que puede generar enfermedades, por ejemplo, como el síndrome de intestino irritable o colon irritable, no todo se lo podemos achacar tampoco al estrés. Entonces, ¿cómo diferenciar que me está ocurriendo algo físico al momento de la relación íntima y diferenciar entre lo físico y que Lo sea por mental. estrés y lo mental? ¿Cómo saber si, por ejemplo, una persona que tiene dolor al momento de la relación íntima es porque está ocurriendo algo a nivel pélvico o es simplemente por estrés? Mira, acá hay que diferenciar una cosa. Lo emocional muy seguramente va a requerir un manejo diferente y tal vez por eso es que muchos pacientes nos preguntan eso. ¿Tengo un tema emocional o un tema físico que va a requerir otro tratamiento? De manera práctica, creo que hay que fijarse en dos cosas. Cuando ese malestar que está teniendo esa persona es intermitente, es decir, se presenta solamente una vez cada 10 días o es una situación que se presenta puntualmente bajo algunas condiciones, probablemente nos hable de un tema emocional. Cuando el problema es físico, cuando hay algo médico, generalmente el problema no va a desaparecer. Cuando hay un problema físico, por ejemplo, Juli, las dificultades van a empezar a ser progresivas, es decir, cada vez ese problema va a estar más presente y en una mayor proporción, es decir, va a ser más grave. Cuando hay algo psicológico, ese progreso no es tan evidente. Y tercero, esto no requiere o no necesita de situaciones como la persona o la pareja. Es decir, cuando yo fallo con alguien, definitivamente eso es psicológico y deberíamos irnos un poco más por esa misma línea. Esa es una de las preguntas más frecuentes. Yo no sé si a ti también te preguntan eso o te digan, oígame, esto que tengo yo es realmente un síntoma transitorio asociado al estrés o será, discúlpame, no sé si te lo digan, será que es un tema, por ejemplo, una enfermedad oncológica o es algo mucho más Un grave, cáncer, un por ejemplo. cáncer. Es la gran pregunta y no siempre es fácil de resolver. Siempre queremos descartar cosas físicas. Por ejemplo, si hay un problema de movimiento o si hay un cáncer, como detectar si hay síntomas de alarma, pérdida de peso, dificultad realmente para comer en cualquier situación, cualquier alimento. Pero hay unas situaciones y digamos que asociaciones que le hacen a uno pensar que los síntomas solo se presentan cuando la persona está estresada. Ejemplo, que hay un dolor abdominal o una diarrea explosiva que se presenta en el día. Entonces es en el día, entre semana, pero no en la noche cuando la persona está durmiendo. El dolor no lo despierta en la noche, la diarrea no ocurre a las 2 de la mañana y lo levantó al baño. Otro ejemplo que se ve mucho, por ejemplo, en colon irritable y en personas que sufren de acidez. Se fue de vacaciones, comió de todo y no le dio nada, ¿sí? Entonces, los síntomas aparecen únicamente cuando está como en ciertas situaciones que son estresantes. Obviamente siempre invitando a las personas a no asumir y concluir, siempre tener un acompañamiento, digamos, al momento de esa conclusión. Mira que compartimos entonces muchas de las mismas preguntas, obviamente enfocado en nuestro campo, cada una, sexualidad y a gastroenterología. Pero ¿qué te parece si para que esto quede como más claro, hablamos un poco de la paciente que tuvimos la semana pasada, en donde quede de manifiesto por qué existe tanta relación entre tu especialidad y mi campo de acción todo el tiempo? Esta paciente de la que te voy a hablar es una paciente joven que consultó durante muchísimos años y que por la vergüenza le costó hacerlo inicialmente, tenía dolor durante las relaciones sexuales, un dolor que le incapacitaba para poder disfrutar, un dolor que la fue llevando cada vez más a tener, por ejemplo, menos relaciones sexuales y cuando terminaba con las parejas le costaba mucho volver a tener una pareja porque entendemos que el tema de sexualidad es muy importante para las personas. Empezaba, perdón, a evitar
tener intimidad con su pareja por el dolor. Tal cual, imagínate que el dolor es una de las limitaciones más grandes que tenemos los seres humanos, no solamente para la sexualidad. Tus pacientes te cuentan que con dolor esa vida diaria también seguramente se empieza a ver afectada o ya no lo quieren hacer. Entonces, las personas empiezan típicamente a tener una alteración que cada vez los lleva a que esa disfunción o ese problema esté más presente. Que no sabíamos hasta hace unos años, Juli, que no teníamos claro, que yo tenía que preguntarle a esa paciente por los hábitos intestinales, mirar si le dolía ocasionalmente, que cómo estaba Si con los estaba haciendo gases, bien popó o no. si estaba haciendo popó sí o no. Y esta paciente de la semana pasada me decía, mire, yo tengo esos 3 síntomas. Entonces cuéntales un poco cómo estos síntomas que están teniendo tienen que ver un poco con el tema de la sexualidad. Y yo le digo, ¿qué hice al final con esta paciente? Es muy interesante cómo nos estamos remitiendo pacientes porque ella llega un poco sorprendida, como yo no sé para qué vengo acá si yo tengo dolor, pero yo no tengo ningún otro problema. Y yo le empiezo a preguntar y resulta que tenía otras cosas asociadas al dolor, pero las normalizaba, ¿no? Expulsaba muchos gases, se tiraba muchos gases, se inflaba como un balón. De hecho, al momento de la relación íntima estaba muy inflada y esto le impedía tener la relación y ella tenía estreñimiento, pero no lo sabía. Que es muy frecuente que las personas lleguen a consulta quejándose de síntomas, pero nosotros tenemos que concluir qué está pasando. Y no lo sabía porque evacuaba con mucha frecuencia, pero pedacitos pequeños, y hacía popó chiquito, en bolitas duras y secas. Y todo ese popó que se acumulaba en el colon y específicamente en el recto, pues el recto es vecino de la vagina. Y acá podemos hablar de todos estos términos con mucha naturalidad y madurez, porque la idea de nuestro podcast Sin Fórmula Médica es que podamos hablar sin tapujos. Cuando el recto no se evacúa completamente y no sale todo el popó cada mañana como debería salir placenteramente, porque hacer popó y tener sexualidad debe dar placer, pues ese popó va a presionar la vagina y al momento de la intimidad generaba el dolor abdominal, ¿sí? Y por eso me la habías enviado a consulta. Tal cual, y esto es mucho más frecuente de lo que la gente se imagina, y esas personas, esas pacientes, típicamente, Juli, han ido muchísimas veces a ginecología, han ido a otros médicos en donde no está clara esta relación. A mí me pasa que muchos pacientes van con un problema sexual y yo termino mandándolos al gastroenterólogo, o los mando a dormir, o los mando a otras cosas, porque cada vez tenemos más claro que existe una relación entre diferentes campos de la medicina. Creo que para todo el mundo está siendo claro que esta paciente dentro de su tratamiento, si bien es cierto, consultó conmigo por un tema sexual, necesitaba resolver este tema y es muy seguramente lo que nos va a decir en un par de semanas cuando la volvamos a ver. Entonces, queda clarísima la relación y te entiendo que muchas veces hay que preguntar un poco más allá para encontrar estas relaciones, que es lo que queremos precisamente en estos espacios para que nuestros pacientes a la larga estén bien, que es lo que queremos como médicos. Vamos a unos tips que son muy importantes, tips de qué síntomas o qué sensaciones yo no puedo dejar pasar por alto en mi sexualidad como primer tip. Yo te diría, lo primero es no normalizar. Creo que eso tiene que ser absolutamente claro cuando yo estoy teniendo una dificultad, cuando no me siento a gusto o cuando estoy notando un cambio, debo consultar inmediatamente. Porque entre más tiempo pase, Juli, definitivamente va a ser más difícil que puedan ir a resolver sus síntomas. La gente al principio cree que es pasajero el no disfrutar la relación sexual o el no poder llegar a la relación íntima. Yo te diría que sí, y es una cosa que también estaba muy normalizada el decir, no, es que, por ejemplo, es normal que uno con el paso del tiempo tiene que tener una relación sexual absolutamente placentera. Aquí hay dos mitos. Primero, no todas las personas logramos conectar con todas las personas sexualmente, lo cual obviamente eso pone de manifiesto muchas cosas. Y dos, también tenemos que decir que en la medida en la que yo voy tratando de conectar y no logro conectar sexualmente con alguien, pues tengo que consultar inmediatamente y rápidamente, que es tal vez lo que yo concluiría. No dejen pasar más tiempo. No dejen pasar más tiempo. En la parte digestiva no normalizar porque se normaliza y a veces los síntomas vienen y van. Al principio no son todos los días y más adelante sucede lo mismo en la sexualidad, se vuelve permanente. Entonces no normalizar dolor, gas, dificultad para hacer popó, no hacer popó, pasar demasiados días sin hacer popó menos de 3 veces por semana, hacer popó en bolitas o tener diarrea.
que los síntomas digestivos no te permitan tener placer en una relación sexual, porque estás entre, ¿será que se me va a escapar un gas? Tengo dolor abdominal y la pareja quiere tener intimidad, pero estás incómodo en una crisis de dolor o de diarrea. Que las pequeñas cosas de la vida cotidiana no las puedas lograr por los síntomas digestivos, no poder disfrutar comer, por ejemplo, ¿sí? No normalizar los episodios de indigestión. Ese es como el primer tip. Vámonos al segundo tip. ¿Cómo manejar el estrés? Porque es como muy frase de cajón, no, maneje el estrés, pero tú que ves todos los días personas que por estrés, y el estrés es algo relativo, ¿no? El estrés puede ser el tráfico, el estrés puede ser el estrés del trabajo, de no dormir bien, el estrés de la situación económica, social, todas las cosas que vivimos. ¿Cómo se maneja? Mira, respecto al estrés, yo les digo, primero, creo que un aliado fundamental es el ejercicio. Yo creo que un porcentaje muy grande del estrés se puede manejar haciendo ejercicio, lo cual no solamente te disminuye el estrés, sino que te ayuda a mejorar todas esas situaciones que en la parte de sexualidad van a terminar afectando la sexualidad. Dos, dormir bien. Si uno no duerme bien, no tiene la capacidad, primero, de amanecer descansado para poder pensar en sexualidad, y dos, durante el sueño se generan muchas de las sustancias que son fundamentales. Y tres, y quisiera escuchar un poco qué pasa en gastroenterología, yo siempre les digo, vaya o genere espacios con su pareja, genere espacios en los que estos temas se pueden hablar, y por eso yo los invito mucho a que vayan, por ejemplo, con la pareja, y te voy a decir por qué. Porque existe el imaginario de pensar que cuando uno tiene problemas sexuales, porque así no lo enseñaron, es porque hay alguien más, porque ya no le gustó, porque cambió la orientación sexual, y cuando vamos a ver realmente eso hace parte de la minoría de casos que los llevan a eso. Entonces, cuando van con la pareja, eso también disminuye un poco el estrés de toda esta situación. Sí creo que es importante, a veces vienen solos o acompañados, pero es importante cuando traen a la pareja porque casi siempre es porque quieren que yo valide a uno de los dos. Okay. Y el que más necesita empatía es el paciente, porque yo le tengo que explicar muchas veces a la pareja, es real el dolor, es real la sensación de estar inflado, es real que no puede comer todo lo que tú comes, es real que tiene dificultad y por eso no quiere tener ese momento íntimo y esa sexualidad, digamos, la relación sexual, porque está muy incómodo, ¿sí? A veces el que la discapacidad que puede generar los problemas digestivos no sea tan evidente, que yo no me vea tan crónicamente enfermo, hace muchas veces a las familias y los familiares, y yo entiendo que no es por mal, pensar que se lo están inventando o que está exagerando los síntomas, entonces ese momento de validación es importante. Relajarse, a mí me parece una frase de cajón y por eso es tan importante, relájese, a veces es como muy suelto. El ejercicio, la respiración profunda y tener rutinas, ¿sí? Rutinas en la parte digestiva. Una muy importante es que yo siempre me siente a comer y me conecte con el momento de la comida, ¿sí? Apague pantalla, ruido, no esté hablando por teléfono mientras estoy comiendo. Puedo hacer respiración profunda que va a generar muchísima relajación en todo el cuerpo. Cinco respiraciones profundas antes de comer. Y me imagino que la respiración profunda también puede relajar antes de la sexualidad. Y por qué no, prender una velita que genere un olor agradable, poner una música agradable, se utiliza también en alimentación consciente, como me imagino que se puede utilizar en sexualidad. Julio, dijiste una cosa que es absolutamente fundamental y muchas veces le decimos al paciente, vea, tranquilo que este tema de sexualidad se va a mejorar, y muchas veces escucho como profesionales, colegas, le dicen, mire, tranquilo, vayas este fin de semana que va a volver a conectar con su pareja, un sitio bonito, un buen espacio, una buena comida. Y te voy a decir lo siguiente y te lo voy a poner como ejemplo para que la gente que nos está escuchando y viendo nos diga lo siguiente. Si yo te digo, Juli, ahora mismo que no pienses en un caballo blanco, ¿qué pasa? Pienso en un caballo blanco. Entonces, cuando utiliza la gente vaya y relájese, paradójicamente la gente lo que menos hace es eso. Entonces, cuando tú de profesional en el campo de la sexualidad es un paciente, a una persona que está preocupada, que se vaya el fin de semana, probablemente no conecta. Hay que generar otros espacios para que esa persona precisamente quite esa ansiedad que va muy de la mano con lo que tú dices, generar ambientes de relajación, la respiración, el ejercicio, explicarle todo esto, porque muchos de nosotros no tuvimos oportunidad de hablar de estos temas. Entonces yo creo que esto es fundamental, generar y quitar esa tensión. Y a veces
no hacer tanta expectativa a ir a este lugar o a ir a este restaurante donde voy a comer. No, a veces hay que empezar en el lugar donde uno se siente más cómodo y, como decíamos fuera de cámara, ir de a poquito. A veces menos es más. Acuérdate que cuando uno no tiene dificultades sexuales o problemas en gastrointestinales, uno no piensa en que tiene el problema y funciona muchísimo mejor. Hay que llevar al paciente a que precisamente no se estrese y no lo induzcamos más a ese estrés a través de todas estas cosas que hacemos. Bueno, les dejamos un mensaje muy importante de no automedicarse, no autodiagnosticarse, no pasar por alto síntomas en la parte digestiva y la parte sexual que son tan importantes, estrategias de manejo del estrés que ustedes pueden empezar a implementar día a día. Porque realmente el estrés afecta el cuerpo y la mente, pero con prevención y autocuidado se puede manejar. Juli, seguramente van a salir muchísimas preguntas, entonces los invitamos a que nos manden todos esos mensajes directos a @sinformulamédica para poderlas responder. Y no olviden conectarse todos los martes a las 6 de la tarde, hora de Colombia, en nuestro canal de YouTube Sin Fórmula Médica, el podcast de los expertos.